Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Rafael Blancas y nos encontramos en la ciudad de Ensenada, en Baja California, en este bonito lugar que es este mirador aquí en esta ciudad, en donde se puede apreciar gran parte de esta ciudad. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que yo deseo que podamos poner en práctica, porque es algo tan importante, pero que a veces no lo pensamos, a veces lo dejamos pasar por alto. Primeramente me gustaría preguntar, ¿cómo es que tú disfrutas tu libertad? Porque hay diferentes tipos de libertad y hay quienes abusan de esa libertad. Tú y yo estamos, yo estoy en este lugar en completa libertad. Quien está grabando también está en completa libertad. Hay personas aquí en este lugar que están en completa libertad porque han decidido tener esa libertad. Pero hay otras personas que por alguna u otra razón no cuentan con esa libertad que yo tengo en estos momentos. Puede ser por alguna enfermedad que los tiene en cama, que están sufriendo, que no pueden moverse, no pueden viajar de un lado para otro y están, vaya, de alguna manera presos de esa enfermedad. Pero hay otras personas también que están presos, literalmente presos, detrás de unas rejas. ¿Por qué? Porque abusaron de su libertad. Hubo diferentes factores para que esas personas se encuentren en este momento ahí, presas de su libertad, pagando una condena de poco, de muchos años, o para siempre, no sé, hay muchos casos. Y fíjate que hay una historia muy interesante de un joven llamado Joimir Guimarães. Este joven, de origen brasileño, estaba considerado como uno de los delincuentes más poderosos en Brasilia. Y este joven, curiosamente, nació en la iglesia adventista. Sin embargo, conforme fue creciendo, fue desarrollándose en las calles de su ciudad, de su colonia, y fue adoptando amistades que no le traían nada bueno. Poco a poco empezó a consumir drogas y conforme fue avanzando en esta problemática, fue adquiriendo armas y por lo tanto las utilizó para asesinar a personas, hacer daño a las personas. Finalmente este joven fue apresado por la policía y la historia dice que le dieron 10 años de prisión por esos y otros delitos que había cometido. Sin embargo, llegó el tiempo en que se cumplió la condena y él tuvo una especie de libertad condicional en donde él podía salir de la cárcel, pero tenía que regresar, tenía que hacer ciertas disposiciones en ese lugar. Pero él recordó todas aquellas cosas que él había dejado en el pasado. Fíjate, él había estado en el club de conquistadores. En su momento, en su juventud, en su adolescencia, incluso tal vez en su niñez. Había participado de los clubes de la iglesia. Pero como ya lo conté, dejó todo eso, dejó la pañoleta, dejó la ley del conquistador, dejó el canto del conquistador, dejó las reuniones, los campamentos, por abocarse a eso que desafortunadamente le costó 10 años de su vida, pero también muchos otros problemas que estuvo desarrollando en la cárcel. Sin embargo, al salir, dice la historia, él regresó a la iglesia en donde él había nacido y se encontró seguramente con amigos, con familiares tal vez, con pastores que lo conocían. Y él transformó su vida. La historia dice que él empezó nuevamente a estudiar la palabra de Dios, nuevamente empezó a servir a Dios, empezó a colportar, empezó a impactar a muchas almas que tal vez estaban pasando por situaciones, con las mismas situaciones que él había pasado en su tal vez adolescencia y en su juventud, para dedicarse plenamente al servicio de Dios.
La historia cuenta que él estudió teología, él estudió esta carrera para dedicarse completamente al servicio de Dios. Pero algo que cabe recalcar, y es algo que considero es muy importante, es que así como este personaje del cual les cuento, que estuvo en la cárcel por cometer delitos, muchas veces pensamos que estas personas que están en la cárcel, dependiendo del grado de delito que hayan cometido, no pudieran tener el perdón de Dios. Y eso es lo que pudiera pensar la sociedad. Una violación, por ejemplo, a un menor de edad, a una menor de edad, es algo que la sociedad obviamente lo tiene como algo de lo más bajo que puede haber. Pero, por ejemplo, si yo me robo algún artículo o alguien roba algún artículo de alguna tienda en algún lugar, pues socialmente no se ve, no pudiera ser tan grave socialmente hablando. Sin embargo, ante los ojos de Dios, y por increíble que parezca, no existen diferencias, porque el pecado es el pecado. El pecado destruye la vida de las personas. El pecado taladra la mente de las personas, el corazón de las personas, y los lleva a hacer el mal. Cuando Jesús estuvo en este mundo, conocía a muchas personas en diferentes lugares, con diferentes profesiones. Y Él, en su inigualable amor, no medía los pecados de las personas. Recordemos la mujer adúltera, un caso muy particular también en la Biblia, el cual Dios la perdonó sin más, simplemente por el hecho de que ella necesitaba un Salvador, necesitaba un Redentor, y fue perdonado. Es más, pudiéramos hablar también del ladrón en la cruz. Recordamos la historia. Este personaje que reconoce a Jesús como su Salvador y le dice: acuérdate de mí. Él reconoció, y Jesús le dijo: es que yo te prometo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Dice Lucas 4:18, hablando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Como dijo hace un instante, existen diversos tipos de libertad. Hay quienes están presos, hay quienes estamos libres, pero el pecado es el mismo. Tal vez tú puedas estar pasando por alguna situación en donde el pecado esté taladrando tu mente, pecados ocultos, pecados que estás acariciando, que estamos acariciando, porque esto es un asunto no de uno, es de todos. Pecados tal vez que estamos acariciando. Pero Dios nos ofrece redención. Aquí está diciendo en Lucas 4:18 que Él quiere darnos libertad. Jesús quiere dar libertad a los oprimidos. Una de las misiones de Jesús al venir a esta tierra fue que nosotros reconociéramos esa unción del Espíritu a través de Jesús, y también a la condición de igualdad del ser humano, porque todos somos iguales ante Dios. No importa cómo seamos, somos iguales ante Dios, no somos más ni menos, somos iguales. Sin embargo, obviamente, la cultura, la sociedad, el país en donde cada uno de ustedes vive o en donde estamos, también categoriza, lamentablemente, a las personas. Pero para Dios, tú y yo somos iguales, no existe ninguna diferencia. Como lo dije, algunos están presos por crímenes que fueron descubiertos y son imperdonables ante los ojos de la sociedad actual. Pero muchos otros están en la cárcel del pecado, en la cárcel de la maldad, en la cárcel del odio, en la cárcel tal vez de la depresión. ¿Cuál es la situación actual en la que tú te encuentras? Tal vez no estás tras las rejas, tal vez estás en tu computadora viendo esta reflexión
en tu teléfono, en tu casa, en un parque, yo no sé dónde estás. Pero ahí en donde estás, puede que estés siendo presa del pecado y encarcelado en el pecado. Yo te invito a que en este momento tú hagas una decisión. Y si tienes algún pecado que estás acariciando o algo que cometiste en el pasado y que nadie lo sabe, que solamente tú lo sabes, yo te invito a que puedas decirle a Dios, a Jesús, que te perdone. Él está dispuesto a hacerlo. Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte redención. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar preso del pecado? ¿O quieres tener libertad en Jesús, que te amó y murió por ti en la cruz del Calvario? Deseo que Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Vamos a hacer una oración. Amante Padre, gracias por la libertad que nos das. Gracias porque en tu infinito amor nos perdonas, nos amas y estás dispuesto a perdonarnos. Te ruego por aquel joven, aquella señorita que está viendo esta reflexión, que pueda reflexionar, interiorizar en todas aquellas cosas que tal vez ha cometido o que está cometiendo. Y que se aleje de eso, Señor, porque el pecado amarga la vida, el pecado destruye a las personas. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.